Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La gran sala de reuniones del Consejo Galáctico resonaba con los murmullos colectivos de los representantes de más de 300 especies. La enorme cúpula cristalina que se alzaba sobre ellos captaba la luz de 3 soles y proyectaba sombras prismáticas sobre los rostros preocupados de los delegados. La agenda de hoy solo tenía un punto: el problema humano. El alto consejero Six, del Concordato Pravan, se encontraba en el podio central, con sus escamas iridiscentes cambiando de color, de un púrpura intenso a un rojo, debido a la agitación, mientras gesticulaba con sus 4 extremidades superiores. Distinguidos colegas, resonó su voz a través de los traductores neuronales, no podemos seguir permitiendo que estos advenedizos amenacen la estabilidad de nuestra civilización. Una oleada de asentimiento recorrió la asamblea. Los humanos solo habían logrado viajar más rápido que la luz 3 siglos atrás, prácticamente ayer en términos galácticos, y ya estaban aquí, exigiendo representación igualitaria, acuerdos comerciales justos y, lo más irritante de todo, respeto. Su última comunicación, continuó Six, proyectando un mensaje holográfico en el centro de la sala, es nada menos que bárbara. El mensaje flotaba en un texto sencillo: por favor, no nos enfaden. No nos gustará y a ustedes les gustará aún menos. Las risas estallaron en varios rincones de la sala. La embajadora Nix, del reino centuriano, se secó las lágrimas de diversión de sus 3 ojos. Ahora envían estas advertencias infantiles todos los meses, como si nosotros, el poder combinado de las civilizaciones más antiguas de la galaxia, debiéramos temblar ante las rabietas de unos bebés cósmicos. Exacto, dijo Six con un destello triunfal en sus escamas. Por eso la concordancia Pravan propone sanciones inmediatas. Debemos contener su expansión, limitar su acceso a las tecnologías avanzadas y mostrarles cuál es su lugar en la jerarquía cósmica. Desde el fondo de la sala, se alzó una sola voz. El embajador Klenks, de la Federación Aruri, una de las pocas especies que había establecido relaciones positivas con los humanos, levantó su forma cristalina. Quizá deberíamos considerar su advertencia con más detenimiento. Mi especie ha estudiado la historia de los humanos. Cuando dicen, por favor, no están suplicando, es su última muestra de cortesía. Antes de que, interrumpió Sigal, con las escamas palpitando de burla. ¿Antes de que lancen piedras a nuestras naves? ¿Antes de que exijan más concesiones utilizando sus primitivas tácticas de negociación? Más risas llenaron la sala. La forma cristalina de Klenk se oscureció ligeramente mientras se dejaba caer en su asiento. ¿No lo entendéis?, murmuró. No nos están amenazando. Están tratando de protegernos de ellos mismos. Pero sus palabras se perdieron en el creciente entusiasmo cuando Six pidió que se votaran las sanciones. Al otro lado de la gran sala, apéndices, tentáculos y diversos aparatos biológicos y mecánicos de votación se alzaron en apoyo abrumador. Solo una pequeña minoría, en su mayoría especies que se habían tomado el tiempo de estudiar la historia humana, votó en contra. Sabían algo que los demás habían olvidado. A lo largo de la historia de la humanidad, sus advertencias más corteses habían precedido a menudo a sus acciones más devastadoras. Al concluir la sesión, el embajador Klen envió un último mensaje a su gobierno: comiencen los preparativos para la neutralidad. La galaxia está a punto de aprender una lección muy cara sobre la naturaleza humana. Las sanciones comenzaron lentamente, con algún envío denegado aquí, algún contrato comercial rechazado allá, pero en cuestión de meses, el acoso sistemático a las colonias humanas se había convertido en algo mucho más siniestro. Liderado por las políticas cada vez más agresivas de Six, el Consejo Galáctico había pasado de la mera presión económica a la intimidación abierta. Otra nave de suministros ha dado media vuelta en el puesto de control de Próxima, informó el almirante Chen al Consejo de Defensa de la Tierra Unida. Es la 15ª esta semana. Ya ni siquiera se molestan en fingir que buscan contrabando. Las pantallas holográficas mostraban un mar de indicadores rojos donde se habían cortado las rutas comerciales. La colonia Epsilon se estaba quedando sin procesadores atmosféricos.
A las estaciones agrícolas de New Eden se les negaban componentes fertilizantes esenciales. Incluso las industrias orbitales de la Tierra estaban sintiendo la presión, ya que el flujo de materias primas procedentes de los sistemas exteriores se había reducido a un goteo. Están poniendo a prueba nuestra paciencia, observó la general Rodríguez, con el rostro curtido iluminado por la luz de emergencia que se había convertido en habitual en las instalaciones gubernamentales debido al racionamiento de la energía. Pero lo que ha ocurrido en la estación Hawking, eso se pasa de la raya. La sala quedó en silencio. 3 días antes, la estación de investigación civil que orbitaba una anomalía cuántica en el sistema TOA había quedado a oscuras. Los informes iniciales apuntaban a un accidente, pero la verdad había salido a la luz a través de canales encriptados. Una flota de combate Pravana había exigido la evacuación de la estación, alegando que se estaban llevando a cabo investigaciones no autorizadas en un espacio protegido. Cuando el administrador de la estación intentó mostrar los permisos de investigación legítimos, los pravanos abrieron fuego. 2000 civiles, investigadores, sus familias y personal de apoyo, desaparecieron en un instante de fuego de plasma y sueños destrozados. Se están volviendo más atrevidos, dijo el almirante Chen, rompiendo el pesado silencio. Los pravanos afirman que era una instalación de investigación de armas. Los centurianos respaldaron su versión. Los raelianos lo califican de desafortunado pero necesario. Todos se están alineando con la propaganda de Six. Un oficial subalterno entró apresuradamente en la sala, con el rostro pálido. Señor, estamos recibiendo informes de Nueva Copenhague. Los centurianos exigen que reduzcan su población a la mitad en el plazo de un mes. Afirman que la colonia supera sus nuevas directrices de capacidad humanitaria. La taza de café de la general Rodríguez se hizo añicos entre sus manos. Ya ni siquiera intentan ocultarlo. Esto es una limpieza étnica a escala galáctica. La opinión pública exige medidas, señaló el almirante Chen, mostrando imágenes de todo el espacio humano. Las protestas llenaban las calles de todas las colonias de la Tierra. Las multitudes que se agolpaban frente a las pocas embajadas alienígenas que quedaban eran cada vez más numerosas y enfurecidas. Hemos intentado ser amables, dijo el secretario de Defensa, hablando por primera vez. Hemos presentado protestas por los canales adecuados. Hemos intentado negociar. Incluso hemos ofrecido concesiones, pero ellos responden asesinando a nuestros científicos y amenazando nuestras colonias. Asesinando a nuestros científicos y amenazando nuestras colonias. Se levantó y se acercó a la enorme ventana que daba a la extensa zona urbana de Washington. La ciudad tenía ahora un aspecto diferente, más oscura y más belicosa. Los complejos industriales que llevaban décadas cerrados volvían a ponerse en marcha, con fines clasificados al más alto nivel. Envíe un último mensaje al Consejo Galáctico, ordenó. El mismo que hemos estado enviando, por última vez. Por favor, no nos enfaden. Sí, y cuando lo ignoren, ¿cómo harán? Se volvió, con el rostro endurecido bajo la luz de emergencia. Implementa el protocolo Prometeo. Por todo el espacio humano, instalaciones ocultas comenzaron a encenderse. Plataformas orbitales que parecían defensivas revelaron su verdadera naturaleza. Naves que parecían civiles se despojaron de sus disfraces. Y en el espacio profundo, en coordenadas conocidas solo por unos pocos, la verdadera flota de la humanidad cobró vida. La galaxia había ido demasiado lejos y había olvidado demasiado sobre la historia humana. Habían descartado las advertencias de la humanidad como amenazas vacías y su cortesía como debilidad. Estaban a punto de descubrir por qué los humanos dicen, por favor, no porque tengan miedo, sino porque saben exactamente de lo que son capaces cuando se les lleva al límite. Se había encendido la mecha. La galaxia ardería. En las 3 semanas siguientes al incidente de la estación Hawking, la galaxia comenzó a notar algo extraño. Los humanos se habían quedado en silencio, demasiado silencio. La especie, normalmente muy habladora, conocida por su constante charla diplomática y sus interminables intercambios culturales, había cesado de repente toda comunicación no esencial. Sus embajadas permanecían abiertas, pero sus embajadores ahora se sentaban en silencio durante las reuniones del Consejo, tomando notas y sonriendo de forma inquietante. Muy extraño, murmuró la directora de investigación Bond, de la División de Inteligencia Centuriana,
mientras analizaba los últimos datos de los sensores. Todo el tráfico civil humano ha adoptado nuevos patrones, muy organizados, con una precisión casi militar. Su tercer ojo se contrajo nerviosamente mientras recopilaba sus hallazgos. El consorcio comercial raeliano había informado de la compra de materiales aparentemente aleatorios en grandes cantidades, cada pedido justo por debajo del umbral que activaría la notificación automática al Consejo Galáctico, nanotubos de carbono, procesadores cuánticos y unidades de contención de antimateria. En el borde exterior, una flota de exploradores Pravans descubrió una instalación minera humana abandonada. Abandonada, no era del todo correcto. Más bien parecía que había sido completamente limpiada, no quedaba ni rastro de tecnología o datos. Cuando accedieron al ordenador central de la instalación, solo encontraron un archivo, una expresión humana sobre perros dormidos. El embajador Klenks, de la Federación Aruri, planteó estas preocupaciones en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. Los humanos se están preparando para algo. Sus patrones orbitales han cambiado y sus firmas cuánticas son diferentes. Estamos detectando lecturas de energía que no deberían ser posibles con su nivel de tecnología. Sin embargo, el alto consejero Six desestimó estas advertencias con un movimiento de sus apéndices superiores. Solo están haciendo un berrinche. Dejemos que se enfaden. Nuestras sanciones están funcionando exactamente según lo previsto. Pero otros no estaban tan seguros. Los andromedanos, los maestros estrategas de la galaxia, habían estado realizando simulaciones. Todos los escenarios mostraban el mismo patrón. Los humanos estaban creando espacio estratégico, del tipo necesario para movimientos masivos de flotas. Estamos detectando distorsiones gravitacionales inusuales cerca de sus colonias exteriores, informó una nave científica pleiadiana. Es como si estuvieran probando algo. Algo grande. La nave desapareció 3 días después. Los humanos afirmaron no tener conocimiento del incidente. Sus diplomáticos ofrecieron sus condolencias con esas mismas sonrisas inquietantes. En los oscuros espacios entre las estrellas, las ondas automatizadas comenzaron a captar susurros, ecos cuánticos de tecnologías que no deberían existir, ondas en el espacio-tiempo que sugerían propulsiones mucho más avanzadas que cualquier cosa que los humanos hubieran demostrado hasta entonces. Sin embargo, las redes espaciales de la Federación Aruri detectaron algo más: silencio. El habitual murmullo de fondo de las comunicaciones humanas había sido sustituido por transmisiones de haz estrecho que utilizaban protocolos desconocidos. Los pocos mensajes que pudieron interceptar estaban encriptados con métodos que provocaron el colapso de sus sistemas de inteligencia artificial más avanzados. No actúan como una especie sitiada, advirtió el embajador Klenks al Consejo, cada vez más nervioso. Actúan como una especie que se prepara para una guerra que esperan ganar. La flota de exploración centuriana informó de otro acontecimiento preocupante. Las colonias humanas que habían estado luchando bajo las sanciones parecían estar prosperando. De alguna manera, habían reestructurado por completo sus redes de recursos en cuestión de semanas, logrando una eficiencia que debería haber llevado décadas desarrollar. Pero quizás lo más inquietante de todo era lo que había percibido el empático raeliano. No era miedo ni ira, sino una fría y calculada anticipación que irradiaba de todos los humanos con los que se habían encontrado. Como depredadores esperando a que su presa cometa un último y fatal error, informó un empático. Las señales de advertencia estaban ahí para quienes quisieran verlas. Los humanos no habían sido contenidos, sino que se habían consolidado. No habían sido debilitados, sino liberados. Y ahora, en el silencio entre las estrellas, algo se estaba gestando, algo que mostraría a la galaxia porque los humanos siempre dicen, por favor, primero. Six se presentó ante el Consejo Galáctico, con sus escamas brillando triunfalmente, y anunció su plan para pacificar Nueva Terra. Con 3 millones de habitantes humanos, la mayor colonia extraterrestre de la humanidad representaba todo lo que el Consejo temía: la expansión humana, la independencia y el desafío. Las flotas combinadas de las 5 razas antiguas demostrarán nuestra determinación, declaró. Nueva Terra servirá de ejemplo para todos los mundos humanos. El ataque comenzó al amanecer, hora local de Nueva Terra. 2000 naves salieron del hiperespacio con las armas preparadas, esperando encontrar una colonia desarmada. Sin embargo,
Los humanos no habían detectado preparativos para la evacuación ni movimientos inusuales. Sus defensas orbitales seguían siendo mínimas, unas pocas plataformas anticuadas y un puñado de naves patrulleras. Debería haber sido sencillo. Debería haber sido rápido. La primera señal de que algo iba mal se produjo cuando el acorazado Pravan Eternal Victory disparó su cañón principal contra la plataforma de defensa principal de la colonia. El rayo de energía la atravesó, luego atravesó la colonia que se encontraba debajo y finalmente atravesó el propio planeta. Hologramas, susurró el comandante Nixel de la flota Pravan. Todo es un holograma. ¿Pero dónde? Su pregunta fue respondida cuando el espacio mismo pareció abrirse alrededor de la armada alienígena. Naves diferentes a todo lo que la galaxia había visto jamás emergieron de lo que parecían ser grietas cuánticas artificiales. No eran las naves utilitarias y robustas por las que se conocía a los humanos. Eran depredadores elegantes y oscuros, repletos de tecnologías que no deberían existir. Aquí la almirante Elena Chen, de la Fuerza de Defensa de Terra, dijo una transmisión que se escuchó en todas las frecuencias y se tradujo perfectamente a todos los idiomas alienígenas. Os lo advertimos. Os lo advertimos. Ahora lo entenderéis. La batalla, si se le puede llamar así, duró exactamente 6 minutos y 23 segundos. Las naves humanas se movían de una forma que desafiaba las leyes de la física conocida, y sus armas atravesaban los escudos como si no existieran. La armadura y la distancia no servían de nada. 2000 naves pertenecientes a algunas de las civilizaciones más poderosas de la galaxia quedaron reducidas a escombros a la deriva. Mientras el último crucero Pravan intentaba huir, su tripulación fue testigo de algo aún más aterrador. Nueva Terra, la colonia que habían venido a conquistar, simplemente desapareció. No fue destruida, sino que desapareció, junto con su Sol y los planetas vecinos. Entonces, en todo el espacio humano, comenzó. Todas las colonias, todos los puestos avanzados y todos los asentamientos humanos desaparecieron simultáneamente. La propia Tierra se sumió en la oscuridad. Las comunicaciones cesaron. Los relés cuánticos quedaron en silencio. Era como si la humanidad hubiera simplemente desaparecido del universo. Una última transmisión llegó al Consejo Galáctico antes de que se perdiera todo contacto. Durante siglos, exploramos las estrellas con esperanza y amistad. Ofrecimos paz, comercio y prosperidad mutua. Cuando respondisteis con desprecio, os pedimos respetuosamente que nos respetarais. Cuando respondisteis con sanciones, os advertimos. Cuando asesinasteis a nuestra gente, os rogué que reconsideraseis vuestra decisión. Os lo pedimos tantas veces, no por debilidad, sino porque recordábamos nuestra propia historia. Recordábamos lo que ocurre cuando fracasa la civilidad. Confundisteis nuestra cortesía con miedo. Confundisteis nuestra paciencia con debilidad. Confundisteis nuestras advertencias con amenazas vacías. No construimos naves de guerra porque creyéramos en la paz. No desarrollamos superarmas porque fuéramos optimistas. No revelamos nuestra avanzada tecnología porque quisiéramos amigos, sino esclavos temerosos. Pero ustedes tuvieron que presionar. Tuvieron que provocar. Tuvieron que ponernos a prueba. La humanidad se ha retirado del espacio conocido. Cuando regresemos, la galaxia será un lugar diferente. Tienen 48 horas para retirar todas las fuerzas militares de nuestros antiguos territorios. Cualquier nave armada que se encuentre en estas regiones después de ese tiempo será considerada hostil y tratada como tal. Os lo advertimos. Os lo suplicamos. Ahora lo entenderéis. En la sala del consejo cundió el pánico. Los sensores de largo alcance del Centurión habían detectado enormes distorsiones energéticas en todo el espacio humano. Los raelianos informaron de que sus precognitivos más sensibles estaban sufriendo convulsiones, abrumados por el repentino cambio en los futuros posibles. Los ordenadores estratégicos de Andrómeda se estaban quemando en su intento de calcular los posibles movimientos de la humanidad. En medio del caos, el embajador Klenk se puso de pie, su forma cristalina pareciendo resonar con lo que podría haber sido tristeza. Intentaron avisarnos, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Por favor, era un recordatorio de lo que podían llegar a ser. Cada advertencia cortés era una oportunidad para evitar esto. No estaban negociando desde la debilidad, estaban negociando para protegernos de ellos mismos.
Cuando comenzó la cuenta atrás, la galaxia contuvo la respiración, esperando descubrir qué sería de la humanidad cuando dejara de decir, por favor. Exactamente 48 horas después de la retirada de la humanidad, regresaron, no con una explosión ni con un gemido, sino con una precisión absoluta que demostró lo mucho que habían estado ocultando. La primera señal fue la reaparición simultánea de todos los mundos humanos, no en sus posiciones originales, sino en lugares estratégicos completamente nuevos repartidos por toda la galaxia. La propia Tierra emergió en lo que antes se consideraba una zona muerta espacial, rodeada por un complejo de estructuras que eclipsaban todo lo que las razas del Consejo habían construido en toda su historia. Nueva Terra reapareció en el corazón del espacio Pravan, con su estrella ahora envuelta en lo que parecía una esfera de Daisen parcial. Antes de que el alto mando Pravan pudiera procesar este acontecimiento, toda su red de defensa se apagó, no destruida, sino reprogramada para proteger los intereses humanos. Bienvenidos a la verdadera humanidad, resonó la voz del almirante Chen a través de todos los dispositivos de comunicación del espacio habitado. Permítanos presentarnos como es debido. Por toda la galaxia, las naves humanas comenzaron a emerger de lo que los observadores solo podían describir como espacios entre espacios. No utilizaban el hiperespacio ni túneles, simplemente atravesaban la realidad misma. Las propias naves desafiaban las leyes de la física convencional, con cascos que incorporaban materiales que no deberían existir y que utilizaban energías que no deberían ser posibles. Son portaaviones de clase Infinity, explicó una voz humana tranquila en todas las frecuencias, mientras las enormes naves aparecían en posiciones estratégicas, capaces de manipular el espacio-tiempo local para crear ventajas tácticas. Las desarrollamos hace 3 siglos, pero seguimos utilizando cohetes químicos, no queríamos poner nervioso a nadie. La flota de defensa centuriana intentó atacar a uno de estos portaaviones. Sus armas más poderosas se dispersaron sin causar daño alguno contra escudos que deformaban la propia estructura de la realidad. En respuesta, los humanos simplemente desactivaron las leyes de la física en un radio de 10 minutos luz alrededor del sistema natal centuriano. Sus naves, diseñadas para funcionar con la física convencional, dejaron de funcionar. El motor universal, continuaba el informe, demuestra la capacidad de las naves humanas para aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento, independientemente de las limitaciones tradicionales del espacio-tiempo. Resulta que el espacio no es la limitación. Lo es la imaginación. En la sala del Consejo Galáctico, los representantes observaban con horror cómo los humanos demostraban con naturalidad tecnologías que sus mejores científicos habían considerado imposibles, entre ellas, la manipulación cuántica a escala macroscópica, el control de la gravedad con una precisión suficiente para realizar cirugías y armas energéticas que no destruían los objetivos, sino que los eliminaban temporalmente de la existencia. Podríamos haber compartido esto, intervino una nueva voz, la del almirante Chen de nuevo. Todo. De hecho, queríamos hacerlo. Pero teníais que demostrar que erais superiores, teníais que ponernos en nuestro lugar. La colmena raeliana intentó un contraataque desesperado, lanzando toda su flota de reserva. Los humanos ni siquiera se molestaron en defenderse, simplemente invirtieron el tiempo en una burbuja localizada, enviando la flota de vuelta a sus astilleros. Allí, las naves se transformaron en tecnología que la humanidad encontró realmente interesante. Lo realmente divertido, continuó Chen mientras las fuerzas humanas desmantelaban sistemáticamente milenios de supremacía militar alienígena, es que esto ni siquiera es lo mejor que tenemos. Estas son las tecnologías que nos sentimos cómodos revelando, las que creemos que podéis conocer sin que os provoque una crisis existencial. En la sala del consejo, la forma cristalina del embajador Klenks vibró con lo que podría haber sido una risa. Pasaron siglos jugando con juguetes de niños porque querían que nos sintiéramos cómodos. Exploraron el espacio en latas cuando podían viajar entre las estrellas. Pidieron comercio justo cuando podían haber tomado todo lo que quisieran. Dijeron, por favor, cuando podían simplemente haber ordenado. Los Andromedan, los supuestos maestros de la estrategia, realizaron simulación tras simulación, tratando de encontrar una forma de contrarrestar las capacidades humanas. Todas las simulaciones terminaban igual, la humanidad era capaz de decidir ganar en cualquier momento. Esto es lo que pasa con los humanos, volvió a decir Chen,
ahora con voz más suave. Recordamos haber sido débiles. Recordamos haber tenido miedo. Recordamos mirar a las estrellas y preguntarnos si encontraríamos amigos o monstruos. Así que, una vez que resolvimos los problemas fundamentales del universo, la gravedad, la entropía, la causalidad y la mortalidad, decidimos dar a todos los demás la oportunidad de demostrar que podían ser nuestros amigos. En todo el espacio Pravan, sus poderosas naves de guerra se transformaron en transporte público. Las matrices cuánticas centurianas ahora producían arte en lugar de soluciones de puntería. Las computadoras de batalla raelianas comenzaron a generar recetas. Tenías una tarea, continuó la transmisión. Solo una, tratarnos con respeto básico. Pero teníais que demostrar que erais mejores, teníais que poner a los humanos, primitivos, en su sitio, teníais que ignorar todas las advertencias, todos los, por favor, todos los, que os dimos para evitar este momento. La demostración final llegó cuando la humanidad reorganizó casualmente varios sistemas estelares en configuraciones más estéticas, resolviendo 10.000 años de disputas territoriales en una tarde, simplemente porque los tiempos de desplazamiento eran inconvenientes. Así que esta es la nueva realidad, concluyó el almirante Chen. Se acabó jugar a ser pequeños, se acabó fingir, se acabó decir, por favor. En los próximos días reestructuraremos el Consejo Galáctico. Aquellos que se mantuvieron a nuestro lado, o al menos no intentaron perjudicarnos activamente, tendrán voz. El resto de ustedes, bueno, deberían haber escuchado cuando aún se lo pedíamos amablemente. En el silencio atónito que siguió, el embajador Klein se dirigió al Consejo por última vez. Nunca necesitaron nuestra aprobación, nuestra tecnología ni nuestro permiso. Ellos eligieron pedir, eligieron decir, por favor, y, en nuestra arrogancia, pensamos que les estábamos dando una lección. En cambio, nos la dimos nosotros mismos. A veces, los educados son educados porque saben exactamente de lo que son capaces y dejan de serlo. El ajuste de cuentas no comenzó con violencia, sino con matemáticas. La humanidad simplemente demostró que varios supuestos fundamentales de la civilización galáctica eran matemáticamente erróneos. El Imperio Pravan fue el primero en descubrirlo cuando sus redes militares cifradas con tecnología cuántica comenzaron a recibir actualizaciones de software obligatorias a través de un método de transmisión desconocido. Las actualizaciones simplemente estaban ahí. Siempre habían estado ahí. Ahí. Siempre habrían estado ahí. Ahí. Hace siglos, los humanos aparentemente habían dominado la propagación de la información temporal, pero consideraban que era demasiado invasiva como para usarla sin permiso. Verás, explicó el Dr. Marcus Wong, nuevo representante de la Tierra en el Consejo Reformado, teníamos planes de contingencia para todas las especies que votaron a favor de las sanciones. No eran planes de batalla, esos no eran necesarios. Teníamos planes de integración cultural, propuestas de reestructuración económica y programas de desarrollo social. Pasamos siglos estudiando cómo ayudaros a convertiros en mejores versiones de vosotros mismos. El reino centuriano aprendió esta lección cuando intentó activar su arma del juicio final, solo para descubrir que en algún momento del siglo anterior se había transformado en un parque público. Era imposible determinar la fecha de la transformación porque, según todos los registros, siempre había sido simultáneamente un arma y un parque. Mientras seguía intentando avivar el sentimiento antihumano, el alto consejero Sikh Satal vio interrumpido su siguiente discurso por una presentación exhaustiva de todos los planes de contingencia que la humanidad había desarrollado para su especie. No habían planeado conquistar a los Pravans. Habían planeado ayudarles a superar su predisposición genética al dominio jerárquico. Tenían soluciones para el cambio climático pravano, curas para las enfermedades genéticas y programas para ayudar a desarrollar el potencial artístico. Eso es lo que lo empeora, ¿no? Preguntó el Dr. Wong al atónito consejo. No nos estábamos preparando para destruirlos. Nos estábamos preparando para perfeccionarlos. Todas las especies que apoyaron las sanciones, aplaudieron la destrucción de la estación Hawking y pensaron que estaban poniendo a los humanos en su lugar. Ya habíamos diseñado su futuro ideal, no como nuestros sirvientes, sino como la mejor versión posible de ustedes mismos. La mente colmena raeliana intentó lanzar un ataque psíquico contra el espacio humano. Sin embargo,
Descubrieron que la humanidad había desarrollado la tecnología psíquica siglos atrás, pero había decidido no utilizarla porque consideraba que la telepatía no consensuada era una falta de respeto. Entonces, toda la mente colmena pasó una semana experimentando la empatía de todos los seres a los que había hecho daño. Las especies neutrales comenzaron a declarar frenéticamente su amistad con la humanidad. Los humanos aceptaron cada declaración con el mismo mensaje: lo sabemos. Siempre hemos sabido quiénes eran nuestros amigos. ¿Por qué creéis que vuestras sociedades han experimentado coincidencias tan notables en su progreso? El embajador Clenks descubrió que el reciente renacimiento tecnológico de su especie no se debía a la suerte. Los humanos habían estado guiando sutilmente su desarrollo durante siglos, asegurándose de que sus amigos estuvieran preparados para la verdadera galaxia que les esperaba. Todas las naves que no pudimos contabilizar, reveló el almirante Chen a los restos del mando militar pravano, estaban protegiendo a vuestra población civil de desastres naturales. Todos los espías que capturasteis estaban en realidad implementando mejoras en la educación y la sanidad. Todas las armas secretas que temíais eran en realidad un sistema diseñado para mejorar el potencial de vuestra especie. El colapso definitivo de la facción antihumana se produjo cuando la humanidad reveló el alcance total de sus planes de contingencia. No se habían preparado para la guerra. Se habían preparado para una paz tan completa e inevitable que la guerra se había vuelto matemáticamente imposible. ¿Quieres saber lo curioso?, le preguntó el Dr. Wong al sucesor de Six. En realidad, aprendimos de vosotros. Todas las sanciones que impusisteis nos sirvieron de modelo de lo que no hay que hacer. Nos enseñasteis exactamente cómo no hay que usar el poder. En lugar de sanciones, los humanos aplicaron sanciones inversas, recompensas y beneficios que siempre habían existido. En lugar de aislar a las personas, crearon una conexión tan fundamental que parecía haber existido desde el principio de los tiempos. En lugar de castigo, ofrecieron trascendencia. El verdadero poder, explicó el almirante Chen al Consejo Reformado, no está en destruir a tus enemigos. Está en ser tan capaz de destruir que puedes permitirte ser amable. Os lo pedimos amablemente porque queríamos daros la oportunidad de elegir la sabiduría por encima del orgullo. Algunos lo hicisteis, otros no, pero teníamos planes para ayudaros a todos independientemente de vuestra decisión. Los últimos resistentes de la facción antihumana se rindieron no ante el poder militar, sino ante la devastadora constatación de que sus mayores enemigos habían pasado siglos tratando de ayudarles a alcanzar su máximo potencial. Podríamos haber conquistado la galaxia el día que inventamos el motor universal, concluyó el Dr. Wong. Podríamos haberlo rehecho todo a nuestra imagen y semejanza. En lugar de eso, pasamos siglos observando, aprendiendo y planificando cómo ayudar a cada especie a convertirse en la mejor versión posible de sí misma. Se lo pedimos amablemente porque los queríamos como iguales, no como súbditos. Es una pena que tuvieran que enfadarnos para aprender esa lección. Al final, el ajuste de cuentas no se trataba de un castigo, sino del potencial. La humanidad no había estado conteniendo su poderío militar, sino su capacidad para el cambio positivo, esperando el momento adecuado para ayudar a la galaxia a evolucionar. Y todo lo que hizo falta fue enfadarlos. 10 años después de que la humanidad revelara su verdadera naturaleza, la galaxia había cambiado hasta quedar irreconocible, no por la fuerza, sino por un tipo de progreso que hacía que la existencia anterior fuera un sueño medio olvidado. La nueva sala del Consejo Galáctico existía en todos los lugares al mismo tiempo, un regalo de la humanidad que simbolizaba su compromiso con la unidad genuina. Representantes de todas las especies, antiguos amigos y enemigos por igual, se reunieron para celebrar una década de crecimiento sin precedentes. El embajador Clenks, ahora jefe de historiadores, se dirigió a la asamblea. Solíamos preguntarnos por qué a los humanos les gustaba tanto la palabra ironía. Ahora lo entendemos. La especie que hace tiempo considerábamos primitiva ha resuelto los problemas fundamentales de la existencia. La raza que intentamos contener ya se había expandido más allá del espacio-tiempo tradicional. La civilización que creíamos que había que controlar había estado controlando cuidadosamente su propio avance, no por debilidad, sino por la esperanza de una verdadera alianza. Los antiguos territorios pravanos, que en su día fueron bastiones del sentimiento antihumano, se habían convertido en centros de renacimiento cultural y científico.
Sus científicos trabajaban ahora junto a los humanos en pie de igualdad, explorando ámbitos de posibilidades que sus antepasados habían descartado como fantasías. El alto consejero Chen, antiguo almirante, se puso en pie para pronunciar el discurso de aniversario de la humanidad. Hace una década, aprendisteis por qué los humanos seguían diciendo, por favor. Hoy queremos que entendáis por qué seguimos aquí, trabajando con vosotros y creyendo en esta comunidad. No es porque tengamos que hacerlo. No es porque lo necesitemos. Es porque queremos. Hizo un gesto a la multitud reunida, con una sonrisa sincera. Miren a su alrededor. Todas las especies aquí presentes han logrado en 10 años lo que creían imposible en 10.000. No porque les hayamos dado las respuestas, sino porque por fin hemos tenido la libertad de ayudarles a encontrar las suyas propias. La galaxia había comprendido por fin porque los humanos seguían diciendo, por favor, no por debilidad, sino por una fuerza tan profunda que les permitía ser pacientes. No por miedo, sino por una esperanza tan profunda que les permitía soportar siglos de decepciones. Al finalizar las celebraciones, el mensaje final de la humanidad quedó grabado en el tejido cuántico del espacio mismo, como recordatorio para todas las civilizaciones futuras. Dijimos, por favor, porque creíamos en algo mejor. Nos enfadamos porque nos obligasteis a demostrar por qué. Pero nos quedamos, os ayudamos, os levantamos, no porque tuviéramos que hacerlo, sino porque así decidimos ser. Que ese sea el legado de nuestra ira, no la destrucción de la que fuimos capaces, sino la civilización que ayudamos a construir cuando la ira se desvaneció. Y la próxima vez que alguien diga, por favor, escuchad. Escuchad. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.